plasmáticos calcio, fosfato, magnesio, esto lo tenemos como iones, pero nosotros no lo llevamos como sodio y potasio, lo llevamos separado porque estos vienen a ser elementos importantes para el funcionamiento metabólico, o sea, lo tomamos como minerales. El calcio es el que más abunda en el organismo, la mayor parte está en el hueso, es estable, pero esto no hace que el calcio se quede estático. El calcio, para ayudar en la homeostasis del calcio, se debe movilizar entre el hueso y el líquido celular como 500 miligramos en 24 horas. A nivel de los riñones, los glomérulos llegan a filtrar el calcio ionizado, equivalente a unos 240 milimoles en 24 horas. Este filtrado es permanente. La mayor parte se reabsorbe en los túbulos y se excreta por los riñones en una concentración de 2,5 a 7,5 milimoles, tanto en hombres como en mujeres. El hueso está formado por osteoide, es la masa rica, matriz orgánica llena de colágeno. En ellos están las sales inorgánicas de calcio hidratado que se conocen como hidroxiapatitas. Cuando ha dejado de crecer inclusive el hueso, sigue biológicamente activo. Este proceso está coordinado por ciertas hormonas, por factores de crecimiento y por las citocinas. Esta formación de hueso necesita la síntesis del osteoide de calcio y de fosfato en cantidades suficientes para que se produzca o se deposite la hidroxiapatita, que es la que se encuentra en la masa, ¿no? En la osteoide. El calcio plasmático está en tres formas. Cuando se fija a la proteína, o sea, a la albúmina, cuando se liga al citrato y al fosfato y cuando está ion libre. Cuando nosotros recibimos una solicitud de un calcio ionizado y no tenemos el instrumento para hacer ese calcio, podemos procesar el calcio total sérico que han hecho en laboratorio y aparte hacemos la proteína total por Biuret y aplicamos esta fórmula. Y podríamos tener un calcio ionizado. Obviamente esto es en pacientes que no tienen alteración proteica ni de calcio total, ¿no? Existen hormonas que regulan el calcio, que vendría a ser la paratiroidea, la PTH, y el calcitriol, conocido como 1,25-dihidroxicolecalciferol. La hormona paratiroidea es sintetizada como una precursora grande, conocida como la pre-pro-paratiroidea, que tiene 115 aminoácidos. Antes de que se secrete, se tienen que perder 2 secuencias de aminoácidos. Por lo tanto, se eliminan cadenas de 25 aminoácidos que resultan en la pro-PTH y a la vez se tienen que eliminar 6 aminoácidos más para que acabe formándose la PTH activa. Viene la glándula paratiroidea, segrega la PTH como respuesta a que desciende la concentración plasmática de calcio ionizado, pero mientras que la hipercalcemia inhibe la secreción. Es importante este calcio ionizado, es el que biológicamente es el que en realidad va a descender, y como está en iones, no produce interferencia con el calcio total. En realidad, el calcio que se debería medir siempre es el ionizado, pero requiere, como les digo, de ese instrumento específico. Por lo tanto, se puede procesar un calcio total sérico en los pacientes. La PTH actúa sobre los huesos y los riñones, y esto nos ayuda a aumentar la concentración plasmática de calcio y a reducir la concentración de grupo fosfato. Este moviliza el calcio a partir del hueso, lo renueva. Esta acción es bifásica, una a corto plazo, que afecta a las células existentes, que son los osteocitos, que son los que están dentro del hueso en la matriz, y una respuesta a más largo plazo que regula la proliferación de los osteoblastos, o sea, la formación de nuevos sustratos para hueso o para calcio. En los riñones, esta hormona PTH aumenta la fracción de carga filtrada que se va a reabsorber. En los riñones, esta PTH promueve la fosfaturia, fíjense,
promueve fosfaturia. ¿Qué quiere decir? Promueve el fósforo en orina porque disminuye el fosfato filtrado, disminuye la reabsorción y estimula que se forme calcitriol y la hormona que regula el calcio que deriva de la vitamina D. Promueve fosfaturia. Al decir fosfaturia, ¿qué es lo que hace? Permite que el fosfato se elimine por orina, ¿sí? Y que se estimule la formación de calcitriol, que quiere decir que hace que se reabsorba el fosfato y esto estimula el calcitriol. Pero lo importante es que aquí se permite que se libere fósforo por orina. Una hipomagnesemia, o sea, magnesio bajo leve, estimula a que se secrete la PTH, pero una hipomagnesemia más grave se va a encargar de reducirla, puesto que la secreción de PTH dependerá del magnesio. Fíjense aquí, esta secreción de PTH es regulada sobre todo por el magnesio, por eso es importante las concentraciones de magnesio. El calcitriol es una hormona que deriva de la vitamina D por procesos de hidroxilaciones sucesivas en hígado y en riñón. La hidroxilación en el hígado no está sujeta a que sea controlada por procesos de retroalimentación, pero la de los riñones está rigurosamente regulada. En el intestino se estimula la absorción del calcio alimentario y del fosfato a nivel intestinal. Este proceso comprende la síntesis de proteínas fijadoras de calcio llamada calvindina D, que está presente en los enterocitos. Esto es a nivel intestinal. Hay entonces hidroxilaciones hepáticas y hay a nivel del intestino. Cuando hablamos del intestinal, entonces hablamos que existe una proteína fijadora de calcio llamada calvindina D, donde se encuentra en el intestino. En el hueso, el calcitriol promueve la mineralización en gran medida de forma indirecta, gracias a que interviene en el mantenimiento de concentraciones de calcio y fosfato, donde en el líquido extracelular. La fijación de este calcitriol a los osteoblastos, que son los formadores, aumenta la producción de fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina se dice que es una precursora de calcio en los niños y de una proteína fijadora de calcio que se llama la osteocalcina. Esta entonces es la fijadora, cuya función no es exactamente conocida, pero interviene en la formación. Entonces, ¿qué hace cuando el calcitriol se fija en los huesos? Aumenta que se produzca fosfatasa alcalina y además que actúe la osteocalcina, que viene a ser la proteína fijadora del calcio. En la homeostasis del calcio y control de las hormonas tenemos a la vitamina D, conocida como ergocalciferol, sintetizada en la piel por radiación UV a partir de ergosterol. Esta vitamina y sus metabolitos hidroxilados se transportan en el plasma, se unen a una globulina específica, que es la proteína fijadora de la vitamina D, conocida como DBPD. Esta es la vitamina D o ergocalciferol. La calcitonina es producida por las células C de las tiroides. Cuidado que se confundan cuando les pregunte. Se segrega cuando aumenta la concentración de calcio y responde a determinadas hormonas intestinales. Las concentraciones plasmáticas de la calcitonina como del calcitriol se elevan en el embarazo y la lactancia. Por eso es bueno que al bebé se le dé de lactar. La calcitonina puede bloquear la acción del calcitriol a nivel de los huesos y puede permitir que el intestino absorba más calcio para satisfacer las necesidades crecientes sin pérdida de mineral por parte del hueso. Fíjense, esta es la reguladora, ¿sí? Bloquea la acción del calcitriol. La hipocalcemia, ¿qué hace una persona que tiene hipocalcemia? ¿Qué pasa en ella? Estimula que se secrete la hormona PTH y esto hace que se aumente la producción del calcitriol.
¿ven? Estimula que aumente la PTH para que aumente la producción de calcitriol. Por lo tanto, se incrementa la absorción del hueso y del fosfato en el intestino y permite que se libere el hueso. Esta PTH tiene una acción fosfatúrica. El exceso se excreta, el exceso de fosfato se va a excretar, pero va a haber una reabsorción fraccionaria de calcio por el riñón que va a ir aumentando, donde parte del calcio que queda movilizado se va a retener y la concentración plasmática tiende a incrementarse hasta lograr valores normales. Por eso se dice que la PTH es fosfatúrica. Calcio ionizado es la forma más importante fisiológicamente activa. Un 50% del calcio total lo tenemos como calcio ionizado. Calcio unido a las proteínas es la mayor parte del calcio restante, unido a la albúmina con carga negativa, aproximadamente un 40%. Y el calcio que forma complejos como el fosfato o el citrato, un 10%. Por eso es que se debe evitar hacer calcio-fósforo con plasma que contengan citratos, porque forma complejos. Estos son los 3 tipos de calcio que tenemos en el organismo. El calcio ionizado es aquel que nos da la mayor parte de los cuadros cuando hay una hipocalcemia. Y el que se une a las proteínas sí es el calcio total, pero depende de su unión con la albúmina. Si la albúmina está baja, la concentración de calcio también nos va a salir baja. En cambio, este ionizado no, ese es independiente. Cuando forma complejos, el calcio reacciona en las determinaciones analíticas. Cuando formamos complejos, el calcio reacciona con la ortocresol complexona, que es lo que hemos hecho a pH alcalino, y nos da un color magenta. El color magenta lo hemos visto como lila, ¿no ve? Un bordó, un lila bajito, luego se intensifica. También podemos utilizar con un complejo fluorescente, que a una solución alcalina le agregamos calcio y se ve que emite una fluorescencia porque tiene una fluoresceína, que este complejo se lo titula con EDTA, o sea, este calcio más esta fluoresceína se titula con EDTA, que se liga al calcio y forma un complejo. Al emitir fluorescencia nosotros obtenemos el color. Pero nosotros no tenemos más que este método, ¿no? El que hemos hecho con la ortocresol taleína, ¿sí? O sea, es este método que hacemos por espectrofotometría con la ortocresol taleína formando ese complejo rojo porque están dentro de las gamas de los tautómeros. También es bueno por ion selectivo, o sea, por el método ICE, lo mismo con el que se hace sodio, potasio, cloruro, a través de electrodos selectivos de iones, que utilizan traductores o sensores que convierten la actividad del ion específico disuelto en una solución, al cual se le aplica un potencial eléctrico y se mide en un voltímetro o un pHímetro. Sus valores de referencia ya conocen, de 8,5 a 10,5 miligramos decilitro. En orina, fíjense aquí, ya les aumenta de 60 a 200 miligramos 24 horas. Hemos dicho que cuando hablamos de 24 horas significa que es lo que nosotros hemos recaudado en 24 horas. Y calcio iónico tenemos de 2.1 a 2.26 a 2.6, miliequivalente. Entonces tenemos la calcemia, tenemos la calciuria y tenemos el calcio iónico, y acá tienen las unidades del sistema internacional que yo no se los exijo. Sí. ¿Qué pasa cuando la persona tiene una hipercalcemia? ¿Qué va a manifestar? Debilidad, cansancio, adelgazamiento, debilidad muscular, puede tener alteraciones mentales, pérdida de concentración, somnolencia, va a tener cambios de la personalidad y puede llegar al coma. Pero estamos hablando de unos calcios de 12, 18, 20, 25, ¿ya? Que no son muy encontrables en la vida real.
anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento. Esto sí lo pueden encontrar hasta con valores de 10 y de 12. Dolores abdominales como ser las úlceras pépticas y pancreáticas, aunque son poco frecuentes, pero existen. Poliuria, deshidratación, insuficiencia renal, cálculos renales, alteración en el electrocardiograma en la onda QT, arritmias cardíacas e hipertensión y una calcificación córnea y vascular. Esto sí existe, ¿ya? Cuando la persona tiene calcio, concentraciones muy altas de calcio, se pueden calcificar la parte de la córnea y la vascularización. Cuando hay una hipocalcemia, alteraciones de la conducta, estupor, aturdimiento y parestesia, calambre y espasmo muscular que puede llegar a la tetania, la laringe, afección en laringe, convulsiones, catarata. Signo de Trousseau positivo quiere decir cuando la persona no puede abrir la mano y los dedos quedan tiesos, cuando despierta sobre todo. Eso es característica de una hipocalcemia, sobre todo en las personas que han sufrido una cirugía de tiroides y han tenido problemas con las paratormonas. Ahora vamos con el fosfato. El fosfato es muy abundante, es un anión extra e intracelular, está dentro de la célula unido a lípidos y proteínas, tiene un control de concentración en el líquido extracelular a nivel de los riñones y tiene una absorción tubular reducida por la paratinina. Este fosfato no se absorbe en el túbulo renal y es un tampón urinario. Por favor, modifique el pH de la orina. Participa en las reacciones de transferencia de energía y nos da enlaces de hidrólisis elevada. La concentración plasmática es regulada fundamentalmente eliminando por la orina. 90% del fosfato plasmático se filtra a nivel glomerular y 10% restante se encuentra unida a proteína formando complejos y no se filtra. La concentración diaria de fosfaturia se utiliza para evaluar el equilibrio calcio y fósforo. Esta pérdida renal del grupo fosfato da lugar a raquitismo o la osteomalacia, que se ve bastante en los casos de desnutrición. ¿Qué funciones fisiológicas regula? Sí, doctor. Estoy en clase, deme 5 minutos, por favor. Me están llamando del consejo un ratito, pero ustedes me van a dar 5 minutos mientras que van y toman agua, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, voy a terminar esto, ¿ya? Entre las funciones fisiológicas regula las rutas metabólicas, interviene en los procesos de transcripción, transducción y crecimiento celular. Esto les voy a preguntar. Son enlaces de energía, de hidrólisis elevada, actúa como coenzima NADP o AMP cíclico. Todo lo que es funciones les voy a preguntar. En la metodología analítica ustedes han hecho el método de la hidroquinona, con molitato de amonio, formando un complejo como de color azul cielo, azul bajito, ¿sí? También lo podemos utilizar con el método de ANS, pero este reactivo nosotros nunca lo hemos podido tener. Siempre tenemos este, pero hay laboratorios que manejan este de ANS, que es el ácido 1-amino-2-finaptol 4-sulfónico. Y los métodos enzimáticos, donde el fosfato inorgánico en forma indirecta interactúa, está formado el reactivo por glucógeno, fosfoglucomutasa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y se produce un acoplamiento de la peroxidasa. Este enzimático nosotros tampoco lo hemos usado este, es muy bueno ese. Y también lo usábamos el método UVEN, pero hoy han utilizado un método colorimétrico. En suero, fíjense, sus valores de referencia son bajos, de 2,5 a 4,5 por un lado, y en los niños de 4 a 6,5, o sea, el fósforo en los niños está más alto porque están en la época de crecimiento. Y en la orina es bajo. No se confundan aquí, por favor, siempre se confunden con el ácido úrico.
La fosfaturia es de 0,34 a 1 gramo. Es el único bajo, ¿ya? Los otros son más altos. La hiperfosfatemia, persistente da lugar al depósito de fosfato de calcio en los tejidos blandos. Las causas de una concentración sérica elevada no esterificada son una insuficiencia renal, donde tenemos que la excreción de fosfato en orina está alterada y es la causa más frecuente de una hiperfosfatemia, o sea, no se elimina. Los casos de hipoparatiroidismo, porque hay un efecto de una concentración de paratinina baja en plasma, desciende esta excreción de fosfato por los riñones y contribuye a que se concentre en sangre. Y los cuadros de hemólisis pueden ocurrir de manera intravascular en los pacientes y puede también ser producida por técnicas inadecuadas cuando obtenemos la muestra, o sea, hemolizamos el suero. Las causas de una hipofosfatemia puede ser un hiperparatiroidismo, donde el efecto de una concentración de la hormona paratinina en plasma es alta e incrementa la excreción de fosfato renal, y esto hace a que lo tengamos bajo en plasma. También por defectos congénitos de reabsorción tubular del fosfato, donde se pierde fosfato corporal. Y esto es importante, la ingesta de antiácidos no absorbibles, hidróxido de aluminio. Estos antiácidos son muy comunes en las personas que lo toman porque sienten acidez y se toman todos los elementos que tienen hidróxido de aluminio. Estos vienen y recubren el abdomen, la parte digestiva, las paredes, y no permiten que se absorban nutrientes. Y esto nos da calcio bajo, fósforo bajo. También los cetoácidos, cuando hacemos un tratamiento de la cetoacidosis diabética, donde la insulina produce que se desplace la glucosa hacia el interior de la célula, y al producirse ese ingreso también se consume fosfato y da lugar a una hipofosfatemia. O deficiencia diabética, como los casos de las anemias. Acá tenemos los trastornos óseos frecuentes, áreas corticales que son delgados y trabéculas pequeñas, miren, trabéculas pequeñas, ven esos espacios blancos están aumentados, ven las trabéculas, los otros son más cortas. La producen los fármacos como la aspirina o corticoide, también el tabaco, la inmovilización, aquellos pacientes que tienen accidentes, que quedan postrados con fracturas. Por eso hay que sacarlos al sol a esos pacientes para que se produzca la reactivación. Los síndromes de Cushing, enfermedades gástricas, esporetropical, todas las gastritis que se toman medicamentos que van a venir a recubrir, producen eso, ¿ya? Voy a ver cuánto me falta del magnesio. Me faltan 4, por favor, denme 5 minutos de permiso, que me esté esperando el consejo de carrera para que dé una explicación de una situación, ¿ya, chicos? Porfa. Ya, doctora. Vayan a almorzar, vayan a tomarse algo, 5 o 7 minutos, por favor, ¿ya? Gracias.